Bienvenidos a Frontera Geek. Estando tan cerca de la Navidad, la más especial celebración del año, el día de hoy les traemos una historia sobre esperanza y humanidad nacida en la mente del gran Stephen King, aquella que para muchos se convirtió en la mejor película de la historia, The Shawshank Redemption, Sueños de Libertad. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Aquí en Frontera Geek hemos reseñado y desarrollado varias de las películas basadas en los libros del gran escritor y bestseller Stephen King, quien, aunque es más conocido por relatos de misterio, suspenso y horror como El Resplandor o la conocida novela de It, también es autor de historias realistas o centradas alrededor de todo aquello que nos hace humanos. En la Navidad pasada les trajimos la reseña y narración de una de ellas, la conmovedora historia de John Coffey y la Milla Verde. Y el día de hoy celebramos esta época tan especial con The Shawshank Redemption, una película que es conocida bajo varios nombres, pero que en casi todos se centra en los sueños, los anhelos, en el tener esperanzas. En 1982, el ya famoso Stephen King publicó Different Seasons, una colección de cuentos relativamente cortos en el que estuvo incluido uno llamado Rita Hayworth y la redención de Shawshank, una novela corta pero muy significativa para King, puesto que su éxito consolidó su reputación como escritor no solo de historias de terror, sino también de dramas. Algunos años después de la publicación del libro y habiendo entablado cierta amistad con Stephen King, el director Frank Darabont se hizo de los derechos para la adaptación de la novela, los cuales estuvieron varios años en el limbo hasta que a comienzos de la década de los 90 se decidiera a dirigir la película en base al guión que él mismo había adaptado a partir del libro. Habiendo logrado obtener un financiamiento de $25 millones, Darabont comenzó la producción, para la cual, después de considerar a numerosos actores para los papeles principales, terminó otorgando los roles a Tim Robbins, cuya actuación en la cinta Jacob's Ladder lo impresionó, y al ya famoso y galardonado Morgan Freeman, quien fue elegido por su imponente presencia y carácter pese a que en la descripción del libro su personaje era pelirrojo y de ascendencia irlandesa. Junto a ellos, Bob Gunton como el antagónico director de la prisión de Shawshank, actor conocido por numerosos personajes de carácter autoritario como el de Demolition Man junto a Sylvester Stallone o el de Patch Adams, cinta protagonizada por el ya fallecido Robin Williams. El actor William Sadler, protagonista de Demon Knight, la primera película de Cuentos de la Cripta, la que reseñamos muy recientemente en el canal, película cuyo desempeño atrajo el interés del director y le valió el ser seleccionado para uno de los roles, y posteriormente para participar también en La Milla Verde y en La Niebla, ambas adaptaciones de libros de Stephen King dirigidos por Darabont. Mismo caso con Jeffrey DeMunn, quien además de esas mismas producciones también fue parte de la primera temporada de The Walking Dead, la cual fue dirigida también por Darabont. Clancy Brown, actor y actor de doblaje, inconfundible voz del Lex Luthor en las series animadas de DC Comics, aguerrido sargento en Starship Troopers o emisario de la Mesa Suprema en la cuarta entrega de John Wick. James Whitmore, a quien también referimos previamente por su participación en la cinta de ciencia ficción La Reliquia, actor con una enorme cantidad de trabajos de cine y televisión, 2 nominaciones al Oscar y muchos más galardones. El soundtrack estuvo a cargo de Thomas Newman,
también compositor de la música de cintas como The Lost Boys, la antes mencionada La Milla Verde o American Beauty, la cual, junto a Shawshank Redemption, le valieron 2 de sus 15 nominaciones. La historia de Andy Dufresne se ambienta en el año 1947, cuando el susodicho, habiendo descubierto el engaño de su esposa y su amante, aguardó pacientemente afuera de una cabaña donde pensaba confrontarlos, libando licor y cargando balas en un arma que aún no se había decidido a usar. Poco después, Andy enfrentó un juicio por el asesinato de su esposa y de su amante, y aunque aceptó haber discutido con ella y después haberlos buscado estando bajo los efectos del alcohol, siempre negó haberlos asesinado, puesto que aún estando afuera de la cabaña, el tiempo pasó y recuperó su sobriedad, por lo que condujo de vuelta a casa y en el camino arrojó su arma al río. Pero las coincidencias eran demasiadas como para negar lo que parecía ser obvio, por lo que el hasta ese momento exitoso Andy Dufresne fue condenado a cumplir con 2 cadenas perpetuas por los 2 asesinatos que se le atribuían. Poco después, en la cárcel de Shawshank, el prisionero Ellis Redding, más conocido como Red, después de cumplir 20 años de su condena, aspiró a conseguir la preciada libertad condicional que todo condenado a cadena perpetua ansiaba. Pero pese a sus esfuerzos por convencer a la junta evaluadora, su solicitud fue denegada. Decepcionado, Red volvió a su propio mundo, el patio de la prisión, donde era respetado por su habilidad de conseguir todo aquello que los presos quisieran obtener del exterior, pagando el precio correcto, claro está. Fue junto a sus más cercanos compañeros, aquellos a los que consideraba sus amigos, que Red observó llegar a los nuevos reclusos, apostando entre todos por cuál se quebraría primero aquella noche de inicio de condena. Entre ellos se encontraba el callado Andy, en quien Red puso todas sus expectativas de ganar la apuesta. Llegada la noche, el elegido por el recluso llamado Haywood fue a quien el pánico dominó primero. Un hombre obeso que después de romper en llanto y darle la victoria en la apuesta, fue silenciado con un violento castigo impartido por el capitán Hadley y sus hombres. La divertida apuesta dejó de ser motivo de risas de un momento a otro. Al día siguiente, durante el desayuno, Andy hizo sus primeras interacciones conociendo al grupo de Red, con quienes descubrió que el desdichado sujeto había fallecido producto de la brutal paliza. Posteriormente, Andy se volvió el objetivo de un recluso llamado Box, el líder de un grupo conocido como las Hermanas, sujetos que abusaban de aquellos que llamaban su atención. Andy se adaptaba a la vida en la prisión trabajando en la lavandería, y un mes después de su ingreso tuvo su primera interacción con Red, a quien le pidió que le consiga un martillo para roca, algo pequeño que le sirva para tallar figuras, un hobby de su vieja vida que quería preservar. Una primera conversación que dejó en Red una buena primera impresión. Con el apoyo de sus contactos, el pequeño martillo de contrabando ingresó a la prisión y llegó hasta Red, quien a través de Brooks, el bibliotecario, lo envió a manos de su dueño. Uno de aquellos días, durante su trabajo en la lavandería, Andy fue acorralado por las Hermanas, a quienes ofreció resistencia y por lo cual recibió una terrible paliza cuya autoría nunca delató. Eso se mantuvo así durante un tiempo, los 2 primeros años de su condena. De vez en cuando Andy aparecía con nuevos moretones. Las Hermanas siempre volvían a buscarlo. A veces lograba defenderse, a veces no. Pero así era la vida para Andy. Esa era su rutina. Llegó el día en que el alcaide solicitó a un grupo de reclusos que quisieran trabajar un mes en el exterior a cambio de algunos beneficios. Trato que Red y todos sus amigos alcanzaron por encima de más de 100 voluntarios gracias a sus contactos. Fue durante ese trabajo que Andy y los demás escucharon al capitán Hadley conversar con sus hombres sobre un dinero que había heredado, pero que no podría disfrutar debido a que los impuestos le arrebatarían la mayor cantidad, ante lo cual, Andy, quien antes de la cárcel fue un exitoso banquero, se acercó a los oficiales y en una tensa discusión, logró explicar a Hadley que existían formas legales en las que podía quedarse con todo el dinero sin tener que pagar impuestos,
algo en lo que él lo ayudaría a cambio de 3 cervezas para cada uno de sus compañeros. El capitán Hadley aceptó, y así Red y los demás pudieron beber cerveza fría como si fueran hombres libres. Aquel día todos fueron felices, incluyendo a Andy, quien sonriendo los observó beber sin siquiera tocar una botella. Su vida parecía estar haciéndose más tranquila y aceptable, por lo que una noche, después de trabajar algunas rocas para hacer piezas de ajedrez, tras ver en la pared los nombres tallados de los anteriores residentes de la celda, decidió también colocar el suyo. Al día siguiente, Red y los reclusos asistieron a la proyección de una película que hoy en día es considerada un clásico, Hilda. La cinta con la hermosa Rita Hayworth había cautivado al mundo y a todos y cada uno de los internos de Shawshank, incluyendo a Andy, quien hizo a su amigo un pedido especial relacionado a la bella actriz. Esa misma noche, a la salida de la sala de proyección, Andy fue atrapado de nuevo por las hermanas, a quienes humilló y por lo cual recibió la peor paliza de su vida, una que lo envió a la enfermería durante todo un mes. Box fue castigado siendo enviado a pasar una semana en una celda sin luz referida como el agujero. Confiado, regresó después a su propia celda, donde el capitán Hadley lo esperaba para escarmentarlo por lo que hizo al banquero que lo ayudaba en sus finanzas. Aquella noche, Box recibió el mismo pago que él le dio a Andy, y sin duda deseó nunca haber hecho lo que hizo. Desde entonces, las hermanas nunca más tocaron a Dufresne, y Box nunca más volvió a caminar. Fue transferido a seguir su condena en un hospital. A su regreso a su celda, Andy encontró sobre su cama el preciado ítem que había pedido semanas atrás, a la mismísima Rita Hayworth. De algún modo, Andy lograba sortear las inspecciones sorpresa que el alcaide Norton dirigía sin que encuentren nada fuera de lo común, ni siquiera su pequeño martillo para rocas. Norton ya estaba al tanto de los conocimientos y mañas financieras del recluso, por lo que comenzó a darle ciertas libertades tales como la de conservar su póster de Rita Hayworth y después transferirlo a un trabajo bastante más cómodo, como ayudante de Brooks en la biblioteca de la prisión, aunque la intención real era convertirlo en consultor financiero del personal de la prisión, tal como ocurrió ese primer día. Posteriormente, Andy solicitó al alcaide fondos para expandir la biblioteca, y ante su negativa, inició una nueva rutina, la de enviar cartas semanales al gobierno del estado pidiendo financiamiento. Mientras tanto, Andy se había convertido en el contador y consultor financiero oficial del personal de Shawshank, incluyendo al propio alcaide. El negocio se expandió tanto que Andy tuvo que solicitar un ayudante adicional, y así, Red también entró en el círculo. Eventualmente tuvieron una primera crisis cuando Brooks, el más anciano del grupo, se vio tentado a cometer un crimen para evitar una etapa que lo aterrorizaba: regresar al mundo real gracias a una libertad condicional que nunca quiso que fuera aprobada. Brooks había pasado 50 años dentro de aquellos muros. Eso era todo lo que conocía. Ahí era el bibliotecario, un hombre culto y respetado. Afuera, él solo era un anciano, un ex convicto. Brooks afrontó su nueva vida con miedo en el corazón, y aunque el Estado le dio un modesto hogar y un trabajo con el cual mantenerse, el hombre nunca sintió que encajaba o que tenía algo por lo cual continuar. Estaba cansado de vivir con miedo, por lo que tomó una terrible e irreversible decisión. Su nombre tallado en la columna era la única huella que un hombre como él podía dejar para ser recordado. Su propia carta lo despidió de sus compañeros de cárcel, sus amigos, su familia. Eventualmente, la persistencia de Andy obtuvo frutos, recibiendo un pequeño cheque y varias cajas de nuevos libros para ampliar la biblioteca en la que su amigo Brooks pasó su vida. Entre los libros halló un disco de vinilo de Las Noches de Fígaro, y aún sabiendo que sería castigado, se las arregló para transmitir la hermosa música a través de toda la prisión.
Al menos por unos minutos, los prisioneros de Shawshank se permitieron sentir y soñar que eran libres. La travesura de Andy le valió un castigo de 2 semanas en el agujero, pero al regresar con los demás quedaba claro que no se arrepentía. La música era una de aquellas cosas que debían atesorarse, que daban esperanza, y aunque para Red eso era peligroso y debía abandonarlo, Andy se resistía. Sabía lo que no tener esperanza le hizo a Brooks. 10 años pasaron desde la anterior solicitud de libertad condicional de Red, y aunque el hombre sostuvo estar completamente rehabilitado, no hubo cambio de opinión en esa nueva junta. También eran los primeros 10 años de prisión de Andy, y Red no encontró mejor forma de celebrarlo que con un nuevo póster para que adorne su celda. La bomba sexy de la nueva década, Marilyn Monroe. Pese a su primera victoria en la expansión de la biblioteca, Andy redobló sus esfuerzos enviando 2 cartas semanales en lugar de una, logrando obtener tantos fondos y libros que tuvieron que expandir también el espacio donde trabajaba, convirtiéndolo en la nueva biblioteca conmemorativa Brooks Hatlen, la mejor biblioteca de una prisión en Nueva Inglaterra, con música disponible para aquellos que quisieran escucharla. Ese mismo año, el alcaide también institucionalizó un nuevo programa de rehabilitación en el que los internos saldrían al exterior para servicio público bajo supervisión, servicios que ofrecía a muy bajo costo, compitiendo con empresas y dejándolas sin contratos, por lo que Norton comenzó a recibir sobornos e incentivos de los empresarios que pedían su favor para que se aleje de sus respectivos rubros. Y detrás de cada dólar obtenido bajo el radar, también estaba Andy, llevando las cuentas claras del fructífero negocio secreto del alcaide Norton. Gracias a su experiencia como banquero, Dufresne podía limpiar el dinero y dejarlo libre de impuestos. Para cuando se retirara, Norton sería millonario, y ni siquiera corría el riesgo de ser atrapado puesto que todas las transacciones eran hechas por Randall Stevens, una identidad falsa que Andy había creado de la nada. Pronto, un nuevo grupo de reclusos se hizo parte de Shawshank, y entre ellos, un enérgico joven llamado Tommy Williams que rápidamente se integró al grupo de Andy, quien un tiempo después comenzó a prepararlo para que rindiera un examen y pudiera graduarse de la escuela. El siguiente proyecto de Andy, aquel que llegó en una nueva década con un póster de la nueva bomba sexy, Raquel Welch. Sería por una simple coincidencia que Tommy un día se enterara de cuál era el pasado de Andy y les revelara una información que nunca pensaron obtener. En alguno de sus anteriores internamientos, el joven conoció a un criminal que con una malévola sonrisa le contó cómo es que asesinó a la esposa de un banquero junto a su amante y el cómo terminaron culpando al esposo por los homicidios. Ante tal revelación, Andy acudió al alcaide para pedir su ayuda y consejo en cómo proceder para reabrir el caso. Pero Norton no estaba dispuesto a perder al más importante recurso de su negocio ilícito, por lo que no solo se negó a ayudarlo, también lo castigó enviándolo al agujero durante un mes. Poco después, Tommy sería llamado para hablar con el alcaide en secreto, quien después de corroborar que el joven estaba incluso dispuesto a declarar en favor de Dufresne, ordenó al capitán Hadley que lo asesinara. La muerte de Tommy fue encubierta como un intento de escape, y aunque Andy sabía que Tommy había sido asesinado, no tuvo alternativa más que acceder a continuar ayudando a Norton, o él mismo se encargaría de convertir su vida en un infierno dentro de aquella prisión. La conmoción de Andy por lo sucedido persistía, pero pese a todo, se negaba a perder la esperanza. Soñaba con un pequeño paraíso mexicano llamado Zihuatanejo, un lugar cálido y sin memoria donde pudiera abrir un pequeño hotel y vivir libre frente al mar. Andy hablaba como si todo aquello fuera realmente posible, sugiriendo incluso que Red podía ser parte de aquella visión. Pero su amigo ya se sentía institucionalizado, igual que Brooks. La prisión era su mundo y en ese mundo él era alguien. Afuera, no era nadie.
Red creía que Dufresne no debía seguir torturándose con un sueño que nunca se iba a cumplir, pero Andy entonces se dio cuenta de que solo había dos opciones para él: estar ocupado para vivir o para morir. Aquella charla culminó con Andy pidiéndole a Red un favor: que si algún día salía de esa cárcel, se dirigiera a Buxton y buscara un pastizal con una vieja barda de piedra y un gran roble en el medio. Que observara entre las piedras y encuentre la única que era diferente, y bajo ella tomara algo que era para él. Tras esa peculiar petición, Red estaba preocupado por él, y más aún al saber que Andy había pedido un largo trozo de soga a otro de sus compañeros. Dufresne parecía haber llegado a su límite. Aquella noche, Andy terminó de hacer las cuentas y guardar los libros contables de Norton como todas las noches. Regresó a su celda bajo la atenta mirada de Red, y al apagar las luces, Andy tomó entre sus manos esa cuerda y comenzó la noche más larga de la vida de Red, una noche de tormenta. En la mañana, Andy no salió frente a su celda como todos los días. Red temía lo peor, pero al inspeccionar la celda, descubrieron algo impensable. Andy Dufresne había desaparecido. Su celda estaba vacía. Sabiendo todo lo que eso implicaba, Norton exigió a sus hombres que el fugitivo fuera encontrado, y dejando salir su frustración, comenzó a lanzar las pertenencias de Andy por los aires, y fue así que descubrió la verdad, detrás de Raquel Welch. El póster cubría un túnel pequeño, pero suficientemente ancho como para permitir que un hombre se arrastre por él. Después de 19 años en prisión, Andy había escapado de Shawshank. Norton envió a todos sus hombres y recursos en la búsqueda de Dufresne, pero no hallaron nada más que sus viejas ropas y un pequeño martillo, gastado hasta más no poder. La noche en que decidió escribir su nombre en la pared, Andy descubrió una zona de sedimento blando, y a partir de entonces, noche tras noche, avanzó abriendo el pequeño túnel, y día tras día sacó un puñado de tierra y rocas al patio de la prisión. Tiempo y paciencia. La noche anterior, Andy cambió los libros contables de Norton con copias idénticas y sin que el hombre lo sospechara, se llevó los originales. Después de ponerlos en una bolsa plástica, se arrastró por el túnel hasta llegar al sistema de cañerías, en donde aprovechó los truenos de la tormenta para abrir uno de los tubos y salir a través de él. Andy avanzó más de 500 metros entre desechos humanos y el hedor más desagradable que se pudiera imaginar. Al salir, Andy se despojó de aquellas ropas y bajo la torrencial lluvia, abrazó la libertad que merecía y que nunca debió perder. Sabiendo exactamente qué hacer, Andy adoptó la identidad de Randall Stevens y retiró la sustanciosa cantidad de $370,000 del dinero de Norton, el equivalente a una pensión de 19 años. Los verdaderos libros contables de Norton llegaron a manos de las autoridades, y así el desalmado capitán Hadley y él pagaron sus crímenes y corrupción, aunque Norton decidió optar por la vía más fácil. Los viejos amigos de Andy siempre volvieron a recordar y hablar de él con gozo y alegría. Red a veces sentía tristeza por su ausencia, pero sabía que era lo mejor. Algunas aves no estaban hechas para vivir enjauladas, aunque eso no impedía que extrañe a su amigo. Otros 10 años habían pasado, y Red se vio nuevamente frente a una junta evaluadora para determinar si estaba apto para regresar al mundo bajo libertad condicional. El hombre parecía ya no estar interesado en convencer de nada a nadie, pero sí afirmó estar arrepentido de lo que hizo. No había un solo día en que no deseara poder volver atrás y cambiar su destino. Curiosamente, esa solicitud sí fue aprobada. Red se despidió de todos y regresó al mundo real dejando atrás todo aquello que conocía. Tal como Brooks, afrontó su nueva realidad con miedo en el corazón. Llegó al mismo departamento,
tomó el mismo trabajo y oficio, y tal como él, tampoco sentía la capacidad de adaptarse a ese nuevo mundo. Consideró romper algunas reglas con la esperanza de ser enviado de vuelta, pero algo lo detenía, la promesa que le hizo a su amigo Andy. Red viajó hasta Buxton para encontrar el lugar que Dufresne le pidió buscar. El camino y el resultado de la búsqueda era incierto, pero finalmente Red lo encontró. El pastizal con la barda de piedra y el imponente roble. Tal como le indicó, Red observó las piedras de la barda hasta que halló una que era diferente a todas las demás, y debajo, una pequeña cartuchera de metal conteniendo un sobre con dinero en efectivo y una carta. Andy esperaba que Red pudiera unírsele para llevar a cabo su proyecto de vida. Debía recordar que la esperanza era algo bueno, y las cosas realmente buenas nunca mueren. Ya sabía dónde encontrarlo. Estar ocupado viviendo o estar ocupado muriendo. Esas eran las únicas dos opciones, y gracias a Andy, Red lo tenía muy claro. Abandonó todo lo que le habían dado y rompió las reglas de su libertad condicional sin albergar más miedo en su corazón, con la emoción de un hombre libre a punto de comenzar su primer viaje, sin certeza de la conclusión. El Pacífico era tan azul como lo vio en sus sueños. Ninguna palabra tuvo que ser pronunciada. Solo las sonrisas de dos amigos que, gracias a haber albergado esperanza en sus corazones, pudieron volver a encontrarse y a vivir. Esa es la historia de Shawshank Redemption, una memorable película que hoy en día es parte de la Biblioteca del Congreso estadounidense por su valor cultural, que también es parte de todas o casi todas las listas sobre las mejores películas de la historia, y que incluso una cantidad importante de público eligió como la mejor de todas ellas, la mejor película de la historia. Lo que es inverosímil respecto a esto es que al momento de su estreno en 1994, Shawshank Redemption apenas recaudó $16 millones, cantidad que frente a su costo de producción de 25 millones generó grandes pérdidas, sin contar el gasto publicitario y la división de la recaudación con las salas de cine. Algunos atribuyen ese insuficiente inicio a la competencia, puesto que tanto Pulp Fiction como Forrest Gump, dos éxitos de taquilla, también fueron estrenadas al mismo tiempo. Otros lo asocian al título, puesto que consideraron que no era comercialmente atractivo, razón por la que en otros países fue llamada Sueños de Fuga, Sueños de Libertad o Cadena Perpetua. Ni siquiera el nombre de Stephen King como autor de la novela en la que fue basada pudo ayudar, porque algún genio de Columbia Pictures pensó que era buena idea ocultar su nombre para atraer a lo que llamaron una audiencia más prestigiosa. Es decir, no querían atraer al público que estaba acostumbrado a asociar su nombre a cintas de ciencia ficción como El Resplandor, Carrie, etc. Esta situación, sin embargo, cambió después de que se anunciaran las nominaciones a los premios Oscar de 1995, pues Shawshank Redemption obtuvo 7, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor para Morgan Freeman, Mejor Guión Adaptado para Darabont, Mejor Soundtrack, etc. Y pese a que no obtuvo ninguna de dichas estatuillas, la mayor difusión lograda demandó que fuera reestrenada, y fue así que la cinta logró recaudar 73 millones, una cantidad bastante más justa teniendo en cuenta la calidad del producto. Es curioso que una película que habla sobre derrotas, esperanza y perseverancia haya tenido una historia similar a la que narra, ¿verdad? El gran éxito que la cinta alcanzó después de sus nominaciones permitió que años después, Darabont y Stephen King trabajaran también en adaptar la historia de John Coffey en La Milla Verde y después la historia de horror psicológico La Niebla. Aunque la cinta tiene obvias lecciones de vida, los personajes y sus interacciones dejan lugar a interpretaciones propias, por lo que algunos sugieren que la cinta tiene mucha influencia cristiana. Y es que por un lado, Andy cumple con una condena por un crimen que no cometió,
asume un castigo por los pecados de otro, tal como Jesucristo. Eso, además de que desde su llegada, Andy enseña a vivir mejor a sus compañeros pese a que sus condiciones no habían cambiado, resaltando la importancia de tener esperanza, eso que nada ni nadie debería poder quitarles. Un enfoque de cierto modo similar al de John Coffey en La Milla Verde, quien también pasa por una condena de muerte por un crimen que no cometió, hombre que devuelve la esperanza a las pocas personas que pudieron conocerlo en verdad. La esperanza de Andy residía en su soñado Zihuatanejo, un lugar que él mismo describe como sin memoria, donde nadie lo conocía, donde podía obtener absolución por sus pecados y sentirse realmente libre. Un hermoso escenario que por su importancia y su papel en la vida de Andy, representaría el cielo, el paraíso. Si bien la versión cinematográfica tiene numerosos cambios en la historia por necesidad narrativa, no falló en captar la esencia de la novela, haciendo que sus personajes sean memorables y dignos de admiración e identificación gracias a sus excelentes actuaciones. ¿Es Shawshank Redemption la mejor película de la historia? Pues para algunos definitivamente lo es, para otros podría serlo, y para los demás, al menos los que tienen capacidad de apreciación artística, es definitivamente una de las mejores. La película se convirtió en un ícono, a tal punto que el lugar y el árbol que actuaron como escenario de una de las más importantes escenas de la cinta, también se hizo un símbolo al que las personas acudían, no solo por haber aparecido en una película que en el tiempo se hizo legendaria, sino porque tal como la historia de la que es parte, inspiraba la ilusión de que siempre se puede salir adelante. Lamentablemente, años después, en el 2011, el embate de una tormenta y un relámpago dañaron tanto al mítico árbol que por motivos de seguridad tuvo que ser removido. Noticia que conmocionó a los fanáticos del film. Pero así es la vida. Un ciclo que termina justo antes de volver a empezar. Cada persona puede hacer su propia interpretación de varios hechos o interacciones en Shawshank Redemption, pero es innegable que la historia de Andy, Red y sus compañeros es un ejemplo de resiliencia, de que sin importar qué tan terrible e injusta sea la vida, existe algo que nos permitirá seguir adelante, aquello que debemos atesorar y nunca permitir que nos sea arrebatado: la esperanza. Hola a todos, yo soy Dexeo, una de las personas que está detrás del canal de Frontera Geek. Un nuevo año ha pasado, uno que desde nuestra experiencia y quizás la de alguna de ustedes también haya sido complicado, lleno de retos, obstáculos y quizás algunas despedidas, todo formando parte de la oscilante frecuencia que es la vida, a la que querramos o no, tenemos que adecuarnos y adaptarnos. Y es precisamente por eso que elegimos Shawshank Redemption para estas fechas. Vivimos día a día lidiando con nuestras batallas personales. El tiempo pasa y acumulamos heridas, dolor, temores. Los tres grandes barrotes que van creciendo y sin que nos demos cuenta, terminan encerrándonos en una prisión hecha con nuestras propias cicatrices y miedos. Una lección que esta película tiene hasta en la portada. El miedo puede mantenerte prisionero, pero la esperanza te libera. ¿Qué mejor regalo de Navidad que derribar las prisiones de nuestros seres queridos compartiendo esperanza? ¿Qué mejor obsequio que el darnos la oportunidad a nosotros mismos de volver a comenzar? Que esta Navidad todos y cada uno de ustedes sean emisarios y receptores de esperanza, para los amigos, para los familiares, para los animalitos y para todo aquel que lo necesite. Son los más sinceros deseos de sus amigos de Frontera Geek. Feliz Navidad.